Ni choca con los intereses financieros de la Unión Europea ni es contraria a la ley comunitaria de lucha contra el terrorismo. Son las conclusiones del abogado general sobre la ley de amnistía. Para el letrado tampoco se trata de una autoamnistía, reconoce que se aprobó en un contexto político y social de reconciliación. El informe no es vinculante, pero podría despejar el camino para que se le aplique la ley a los independentistas de los CDR y a Puigdemont. El expresidente pone ahora el foco en el Supremo y a través de las redes sociales avisa: la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria. Sus compañeros de partido son más optimistas. Que l'advocat hagi fet un informe favorable ens acosta una mica més allà on volem arribar. En el gobierno esperan que el tribunal lo ratifique en la sentencia. Es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Lectura muy distinta a la que hacen en el Partido Popular. Es claro y contundente el abogado general cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Se suman a los peros que pone también el informe, como el plazo de 2 meses que da la ley para aplicar la amnistía. En el gobierno no ocultan hoy su satisfacción, defienden que el tiempo les está dando la razón. Dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. Y por supuesto el abogado general lo que hace es desmentir por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía. Reacción en cascada de Junts en los pasillos del Congreso. Molt bona notícia. Y desde las redes sociales, Puigdemont pone el foco en el Supremo. La última palabra la tienen unos jueces que se sintieron, dice, llamados a salvar la patria. El informe abre la puerta a que se le pueda aplicar la amnistía. Un gran pas pel retorn dels nostres exiliats. Esquerra también viene al juez Marchena. Sería una buena noticia si no fuera porque la justicia española, más que justicia para con este tema, fue venganza. Lo único que le pido a Marchena es que se lo lea. Y es lo que pide Salvador Illa, que se aplique la amnistía con agilidad. Una llei que és bona per Catalunya i que és bona per Espanya. Aunque el informe recoge críticas a algunos puntos de la ley, en ella se fija el PP, la principal, el plazo que se marca para ejecutar la amnistía. 2 meses, según el abogado general de la Unión Europea, es poco para que sea garantista. Es claro y contundente el abogado general cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Pero reconocen que habrá que esperar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No hay ninguna prueba de que ese correo de 2 de febrero llegase porque así lo ordenase o lo diese el señor fiscal general de Estado. 6 periodistas, nada más y nada menos, de diversos medios de comunicación, de manera separada, de manera consistente y congruente, han declarado lo que han declarado, que tenían el correo antes que el señor fiscal general del Estado. Pues el juicio ha terminado, visto para la sentencia. El abogado de González Amador ve claro que el fiscal general del Estado es culpable. El acusado filtró el email a la cadena SER. Y pone en duda a los periodistas que han declarado que García Ortiz no fue su fuente. Dice que hay que tener cautela con lo que dicen porque pueden tener otros intereses y porque no han querido enseñar mensajes que lo demostraran. Pues si no es su fuente, no ha tenido comunicación, déjemelo ver. Insiste en sus sospechas porque el fiscal cambió y borró su móvil al iniciarse la investigación. Ha procedido a borrar todos los registros de los datos y hechos delictivos. Y ve un complot político. Cree que García Ortiz filtró el correo para después poder ponerlo en su nota de prensa y que así el gobierno tuviera su principal argumento contra Ayuso. Es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda. El resto de acusaciones han coincidido en cuestionar a los periodistas, pero para el Ministerio Fiscal su testimonio es una de las pruebas de la inocencia de García Ortiz e insiste en que han aportado pruebas. Que tenía esa información que no se la había proporcionado el fiscal general del Estado. Y tampoco cree que pruebe nada que el fiscal general borrara su móvil. El borrado del fiscal general del Estado, aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa. Por la tarde es el turno de la defensa del fiscal general del Estado y el juicio quedará visto para sentencia. Lo habían avisado, salvarían 5 leyes del bloqueo porque estaban pactadas de antemano con el gobierno. 2 de ellas ya tienen el visto bueno del Congreso. Queda aprobado el dictamen. Son las de la atención a la clientela, que obliga a las empresas a atender en catalán, y la de movilidad sostenible. Es una buena noticia, una buena noticia. La conclusión es que la agenda del gobierno avanza. Esta segunda con polémica. Junts había amagado con apoyar una modificación del PP para prorrogar la vida útil de las nucleares. Al final se han abstenido y, como quería el Ejecutivo, no ha salido adelante. Si algú es pensa que perquè una esmena del PP
no ha prosperat és una victòria, doncs més gran serà la derrota. El PP critica su posición. Es sorprendente ver a los partidos independentistas abstenerse o votar en contra de las nucleares. Los de Puigdemont defienden que no pretendían dar oxígeno al Ejecutivo porque su ruptura, afirman, va en serio. Explican que el contenido de la enmienda no les gustaba. No soluciona el problema que tenim a Catalunya, però el problema existeix. Advierten de que tampoco darán carta blanca a los populares, aunque en esta sesión han votado juntos varias iniciativas, como obligar a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los trenes. Hay que ver qué efectividad tiene en la práctica. Tengan en cuenta que ahora hay 3 operadores y lo que no puede hacer una ley es obligar a un operador a tener un compromiso de puntualidad y que los otros 2 puedan tener otro. Eso vulnera claramente las leyes de competencia. Transportes asegura que buscará fórmulas jurídicas para dejar la propuesta sin efecto. Adopted. We move. Apoyo casi unánime del Parlamento Europeo a una ayuda de casi 1.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana de Valencia. Con estos fondos, de los que España ya había recibido un adelanto de 100 millones, se repararán las infraestructuras que siguen dañadas. Las autoridades españolas cifraban los daños directos causados por la catástrofe en más de 20.000 millones de euros. Los pagos en efectivo en el PSOE, según el exgerente del partido, eran legales y estaban limitados a un máximo de 1.000 euros. Todas las liquidaciones, todas, están con su contabilización y con su justificación, todas. Pero el juez Leopoldo Puente plantea dudas sobre el control que se hacía del metálico. Dice que no le parece muy efectivo. Se comprobaba por alguien que la persona que estaba presentando ese ticket o esa factura era quien la había pagado y se comprobaba cómo la había pagado. No, eso en ese momento no se comprobaba. Sobre quién autorizaba los pagos, la trabajadora de Ferraz encargada de ellos explicó que era Ábalos. Ábalos los firmaba y yo los bajaba, ya le digo, a administración, y ahí ellos revisaban si estaban bien hechas las sumas. Y quien los solía distribuir, según su testimonio, era Koldo. Si yo llamaba a Koldo, o venía Koldo, o mandaba a alguien, o mandaba algún mensajero. A raíz de estas declaraciones, la Audiencia Nacional, a petición del Supremo, acordó abrir una pieza separada sobre los pagos en metálico hechos a Ábalos y a su exasesor. Y en el caso Begoña Gómez, varapalo para el juez Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado uno de sus autos, el que pedía a la UCO que investigara el rescate de la aerolínea Air Europa y si había relación con la mujer del presidente del Gobierno. La Audiencia reprocha a Peinado que su petición no tenía fundamentación jurídica y que se basaba en meras sospechas sin el más mínimo indicio. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás. Así que lo que hay que hacer es promover una inmigración vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley. 7 ataques casi simultáneos en diferentes puntos de París. 3 comandos yihadistas con explosivos adheridos a sus cuerpos y armados con fusiles de guerra. Francia no había sido golpeada así desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se habían movido libremente por Europa 10 terroristas entrenados en Siria que ya tenían órdenes de arresto? Se dieron cuenta entonces que era necesario crear una célula única de inteligencia, como nos cuenta el que era entonces el fiscal de París. Funciona 24 horas sobre 24 y que garantiza el intercambio y la explotación inmediata de todas las informaciones recogidas por los servicios de inteligencia. Esa información se canaliza aquí, en la Subdirección Antiterrorista, en la que entra por primera vez una televisión de España. 2015 marcó un antes y un después en la prevención. Analizamos perfiles de riesgo y hay que evaluar constantemente la amenaza teórica, nos dice Michel Faury, el máximo responsable antiterrorista. Según estos expertos, ha crecido el riesgo del llamado terrorismo endógeno. Los terroristas no vienen de fuera, son personas que se radicalizan y cada vez son más jóvenes. Desde el empiezo del año 2025 tenemos 17 menores inculpados. A ellos se suman las últimas detenciones hace unos días. 3 mujeres islamistas de 18 a 21 años sospechosas de querer atentar en restaurantes y salas de fiestas.